Empezamos con la información que se ha discutido en las últimas horas. Faltaron voces de padres y maestros en la decisión de adelantar el ciclo, pues el cierre, ¿no?, de este ciclo escolar. Esto lo aseguró hoy Mario Delgado en el marco de la reunión de autoridades para definir la fecha. Toño Anistro, estuviste muy pendiente, nos tienes todos los detalles, el color también, porque primero fue pues este evento que podíamos ver prácticamente todos, ¿no?, a través de las diferentes plataformas. Sin embargo, después se tomó la decisión de que fuera privada la discusión, pero cuéntanos qué ha pasado y qué ha declarado pues Mario Delgado y qué han dicho también los otros secretarios de educación de los distintos estados de la República. Lupita, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Efectivamente, así como lo comentas, aún seguimos sin fecha definida. Están reunidos de manera extraordinaria, como ya comentas, todos los secretarios de educación de las entidades del país, junto con el secretario Mario Delgado, para llegar a un acuerdo. Esto tras las inconformidades expresadas por padres y madres de familia, así como por organismos de la sociedad civil ante este adelanto del cierre escolar al 5 de junio. Lupita, también siguen las puertas cerradas. Sin embargo, señaló que faltaron voces de madres y padres de familia en la decisión de adelantar este cierre de ciclo. Escuchemos. Lo acordado el 7 de mayo pasado respondió a realidades innegables: el azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el Mundial de Fútbol. Son preocupaciones legítimas. Sin embargo, el eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa, de los padres, de las madres de familia y el magisterio, que viven realidades muy distintas según el territorio. Falta, sobre todo, además, confrontar el fondo del sistema, la manera en que está construido nuestro calendario. Lupita también señaló que hay deuda con las cuidadoras y cuidadores y que es injusto que las empresas resuelvan la falta de flexibilidad laboral con la escuela. Escuchemos. Al cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores. Y sin duda, para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. Lupita, aún no hay fecha, no hay calendario, seguimos pendientes en cuanto terminen para dar la información y la actualización. Muy bien. Estamos atentos entonces, Toño, muchas gracias, muy buenas tardes. Y doctor Eduardo Andere, experto en educación y aprendizaje, te saludo con mucho gusto, como siempre, buenas tardes. Como siempre, Lupita, a tus órdenes, buenas tardes. Oye, Eduardo, pues después del 15 de junio se mantienen las aulas abiertas sin propósito pedagógico, parte de lo que ha dicho el secretario de Educación de nuestro país. ¿Se acaban de dar cuenta de esto? ¿Cómo ves esto que señala el secretario de Educación, entre otros puntos que vamos a estar platicando contigo? Bueno, son imprecisiones. La realidad de verdad desde la reunión anterior, la del 7 de mayo, como lo que pudimos escuchar hoy en la apertura de la reunión extraordinaria de la CONAEDU de hoy, es que no hay un propósito pedagógico. Por supuesto que hay un propósito pedagógico, no todos son los exámenes, como primero dicen desde la reforma educativa de la nueva escuela mexicana que los exámenes no son importantes. Y ahora nos dice el secretario que los exámenes es lo único que importa. ¿A cuál versión le creemos? Y lo otro es que, bueno, pues si es cierto que no hay actividad pedagógica, ¿para qué se ha mantenido durante décadas el calendario escolar de los 190 o 185 días? Como que hay se detecta como un profundo desconocimiento de lo que es el sistema educativo y de lo que implican las escuelas para el aprendizaje y el desarrollo emocional de los niños y de los jóvenes.
Oye, también Entonces, dice... ese primer Sí. punto, pues es impreciso. Sí, dice Mario Delgado que en la nueva escuela mexicana, esto que tú mencionabas para la nueva escuela mexicana, lo importante pues no son las horas, no es la cuota de horas, sino el aprendizaje. ¿Cómo debemos entender esto, doctor? 185 días efectivos de clase son demasiados, debemos reducirlo a 120, 130. 185 está más o menos muy cerca del promedio de países de la OCDE, de los 38 países de la OCDE, así es que no estamos muy alejados de lo que hace la mayoría del mundo de esta organización, en donde hay países muy desarrollados y hay países en vías de desarrollo como México, como Costa Rica, como Chile o como Colombia, como Turquía. Y el promedio son alrededor de 185, 187 días, así es que no está mal, ¿no? Así, sí es cierto que importa más la calidad de lo que sucede en esa hora que la cantidad de lo que sucede en esa hora. Y que también es cierto que lo que sucede en casa es más importante que lo que sucede en la escuela. Yo tengo una frase que dice que el poder de la cultura del hogar es superior al poder de la pedagogía. Pero si al poder de la cultura en el hogar, que es baja en México y en otros países, le agregas una baja educación o una baja enseñanza en la escuela, entonces tienes el peor de los mundos posibles, ¿no? Claro. La escuela no es un lugar de resguardo. Ahora que mencionas esto, Eduardo, lo que ha dicho también es, la escuela no es un lugar de resguardo. Pues me parece que los padres de familia no lo entienden así, ¿no? Me imagino que quien lleva a un niño a una escuela es para que se eduque. También es otra imprecisión por parte del secretario. Mira, yo he dedicado gran parte de mi actividad de investigación a estudiar sistemas educativos en otras partes del mundo. Y tanto países de alto calibre como de medio calibre educativo mantienen a las escuelas abiertas antes de los horarios de jornada escolar y después para ayudar a los padres de familia a realizar otro tipo de actividades. Entonces, la escuela también sirve de una función social por encima de lo estrictamente necesario de enseñanza y aprendizaje para mantener a los niños en un resguardo seguro, en una especie de guardería cultural, para que papá y mamá puedan realizar otro tipo de actividades que sus propias decisiones personales les exigen. Entonces, sí, la escuela es un lugar de enseñanza y aprendizaje, pero también de resguardo cultural. Eduardo, y eso sucede en otros países del mundo. Y el echarle la culpa al mercado, ¿no? Sí. Que para atender, digamos, a condiciones de mercado que es injusto que se le traslade a la escuela esta función, pues en realidad no estamos atendiendo funciones de mercado. Claro. O dice a que es injusto mercado, que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral, ¿no? No, claro, aquí lo que estamos atendiendo es a las necesidades de mamá y de papá. Claro. No de la flexibilidad laboral. Claro. Y luego por ahí escuché también, si no me equivoco, que dice que en realidad lo que tenemos es la atención a residuos de neoliberalismo de la Ley General de Educación. Bueno, yo también le recuerdo a la SEP y al secretario que la ley vigente actual general de educación es de 2019, es de la época de AMLO, es de la época que rechazó totalmente al neoliberalismo. Entonces no sé a qué ley se refiere el secretario cuando dice que es un residuo del neoliberalismo. Eduardo, también se dijo que faltaron voces, las voces de los padres de familia y las voces del magisterio, las voces de los maestros. ¿Se equivocó cuando de manera inesperada informó que el 5 de junio, porque todos estaban de acuerdo, todos los secretarios de educación pública del país se habían puesto de acuerdo? Yo creo que fue un error monumental. Yo creo que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que evidentemente no consultaron a padres y madres de familia, a maestros y maestras, a expertos y expertas sobre cuáles son las funciones reales y verdaderas de la escuela y de lo que se tiene que hacer. Yo creo que realmente más bien fue, yo creo que lo que debió haber dicho el secretario es: nos equivocamos.
reconocer que fue un error de apreciación, ¿no? Para dar una muestra de liderazgo, pero al tratar de seguir echándole la culpa, digamos, fuera del territorio de la SEP y del CONAEDU, yo creo que están resaltando su error. Sí. Y es un error, y hay que decirlo, Claro. Nos equivocamos, lo siento, ¿no? Pues sí, Pero tan, bueno. tan fácil como eso, ¿no? A ver, pues lo mejor en beneficio de la niñez, ¿no? De la educación. Sí, Eduardo, ya también le echan la culpa al calor. Bueno, una parte es el calor y otra parte es el mundial. El calor, bueno, en diferentes estados de la República se aplican horarios diferenciados. Tú has estudiado casos muy importantes donde el frío, podríamos decir, pues impediría, ¿no?, Claro. que los niños vayan a la escuela porque son temperaturas de menos 20, 30 grados, pero esto no ocurre. Sí, los niños van a la escuela con menos 20 o menos 25 grados Celsius bajo cero y todavía pueden salir a jugar, digamos, al patio o a los jardines o a los bosques alrededor de la escuela con esas temperaturas. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, si hay estos excesos de temperatura en algunas regiones del país, pues es una responsabilidad también de la autoridad educativa de proveer lo necesario para la infraestructura escolar adecuada para que los niños y las niñas y las maestras y los maestros estén en condiciones adecuadas. Entonces, también aquí es decir, caray, nos hemos equivocado durante años de no haber provisto a las escuelas de esta infraestructura de ventilación o de aire acondicionado necesario para que puedan estar tomando sus clases en un ambiente climático favorable. Para ti, lo que tendría que estar ocurriendo es que diga, a ver, si nos equivocamos, en las clases, pues calendario escolar se queda tal y como estaba. Sí, algo similar o muy similar a como estaba, ¿no? Y dar flexibilidad a los estados de la República para que ellos mismos decidan. El secretario dice con toda oportunidad que son muchas realidades, es cierto, son muchas realidades, no es lo mismo la educación, el ambiente de aprendizaje, el clima, las temperaturas en el norte del país que en el sur del país, que en el este del país, que en el oeste del país. Pero si eso es cierto desde el punto de vista climático, también es cierto desde el punto de vista cultural y también es cierto desde el punto de vista socioeconómico. Y entonces lo que yo he reclamado en otras ocasiones, que no viene al caso hacerlo aquí, es que si vamos a descentralizar esta decisión, ¿por qué no descentralizamos también a la SEP en la parte de la política educativa? Muy bien. Pues Eduardo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lupita. Hasta luego. Muy buenas Buen tardes. día.